Buenos días, y por si no volvíamos a vernos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludaba a Truman en el show que llevaba su nombre, el show de Truman. A veces vivimos sin darnos cuenta de que cada día es único, sin pensar que cada momento puede ser especial, sin descubrir que nuestra vida también es extraordinaria, porque cada día, cada encuentro, cada historia puede convertirse en algo inolvidable. Bienvenidos a En un lugar de película donde la vida se mira como una gran historia. Queridos amigos de En un lugar de película, hoy vamos a tener una entrevista súper interesante. Siempre digo que mis entrevistas lo son, pero esta entrevista para mí también ha sido una sorpresa porque a mi entrevistado de hoy, a Jaime, buen amigo, con una amistad profunda, una amistad interior de las de dentro, y en esa relación de amistad descubrimos que él era un gran cinéfilo y además un gran lector, y surgió la idea de poderle hacer esta entrevista, de hablar pues de este mundo tan apasionante que es el mundo de la lectura, el mundo de los libros, las adaptaciones de los libros y el mundo cinematográfico. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Muy bien, buenas, don Joaquín. Pues encantado de estar aquí. Es un programa que veo que no me he perdido ningún episodio y lo que nunca me figuraba es que iba a estar aquí hablando contigo, pero vamos, encantado de estar aquí. Qué bien, Jaime. Oye, Jaime, y precisamente pues para hablar de un tema que me parece apasionante y súper importante en el mundo cinematográfico, que es el tema de las adaptaciones de los libros. De hecho, en los Oscar, Sí, sí, sí. uno de los Oscar es el de mejor guión adaptado, ¿no? Que son adaptaciones Ujú. de libros. Oye, Jaime, cuando tú lees así noticia de algún libro famoso que se adapta al cine, que se va a adaptar a película, ¿qué sientes más? ¿Ilusión o miedo? Siento incertidumbre y curiosidad. Incertidumbre porque realmente nunca sabes qué es lo que va a salir de la mente del guionista adaptador. Y curiosidad, porque luego generalmente si hay algo interesante en la película y está basado en la novela Patatín, pues automáticamente lo que hago es, lo que suelo hacer es buscar la novela. Por ejemplo, haciendo memoria, Los duelistas, que es de Joseph Conrad, pues a mí es que me gusta mucho Ridley Scott. Aquella película me hizo entrar en el mundo de Joseph Conrad, que para mí era completamente desconocido, ¿sabes? Entonces, bueno, de alguna manera es un poco como cuando lees antologías de no sé quién, que hay un párrafo, alguna cosa que te invita a comprarte el libro de ese párrafo de Patatín que te ha hecho ilusión. Bueno, voy a ver quién es este autor y tal, y por ahí te enganchas. Y bueno, la lectura, pues nos enganchamos seguramente. ¿Qué te diría yo? Yo empecé a leer con los pulgarcitos. Entonces, de alguna manera, los pulgarcitos, los tebeos, es la imagen de un guión que tenía, pues me acuerdo ahora de Francisco Ibáñez, por ejemplo. Bueno, pues por ahí empiezas a aficionarte a la lectura y a la tele, Eso es. a las películas. Pues vamos, nosotros somos de la generación que empezó a ver películas en televisión y luego íbamos al pase de las infantiles, que casi siempre eran peplum o western, y ahí empezó todo. Oye, Jaime, ¿y alguna buena adaptación, la que tú dirías así, que digas, qué bien han hecho esta adaptación al cine de este libro? Pues bueno, vamos a ver, esto tiene un poco de trampa porque mis hijos eran muy pequeños y un día nos colocó el del videoclub, cuando había videoclub y alquilabas las cintas. Esto ya me gusta mucho a tus hijos, no sé qué, La princesa prometida. Entonces, claro, La ¡Oh! princesa prometida es bueno, como ahora dicen, es una película de culto y tal y cual. Pero claro, esta película tiene de bueno que le encargaron a William Goldman, me parece que es el autor de La princesa prometida, que hiciese la adaptación, con lo cual es fidedigna, no se pierde de comba en ningún momento, etcétera, etcétera, etcétera. Que, mm, desde aquí, que se recomienda mucho cine en familia y tal y cual, es una película para verla en familia siempre que haga falta y, bueno, de vez en cuando, haciendo algún trekking por la tele, aparece La presa prometida y nos quedamos enganchados viéndolos. A mis hijos se saben diálogos de memoria.
Pero es que Me hace además mucha es de gracia. esas películas que Sí, sí. la puedes haber visto 30 veces y no te cansas. Buah, no sé cuántas veces la hemos visto y siempre soy Íñigo Montoya, tú matas a mi padre, Prepárate a prepárate a morir. morir. Oye, Y luego, ¿qué te y... diría yo? Pues, perdóname, Sí. recuerdo una buena adaptación del Cyrano de Depardieu. Esa me pareció que era buena aquella Ah, muy adaptación. buena. Muy, muy buena. Mm. Y al revés, una mala adaptación. Sin duda alguna, que eso lo tengo clavado, la de, se titula La historia interminable. Ajá. Porque, claro, tú te lees la historia interminable y Bastián te lo definen como un niño gordito, con las piernas torcidas, dragones, dragones que echan fuego por la boca, que se comen a no sé quién, y cuando aparece en la pantalla un niño muy, vamos a decir, normalito, un dragón que lo han convertido en un caniche, dice, vamos a ver, me habéis destrozado todos los esquemas del asunto. Yo entiendo que seguramente el productor necesita un perfil más amable para que tenga un mayor alcance al público, ¿sabes? Eso es. También recuerdo que vamos a ver, es que ahí abriríamos otro melón, como dicen ahora, que sería las adaptaciones de los cómics al cine, pues los Ajá. Marvel y tal y cual, pero a mí no me convenció mucho las adaptaciones de Asterix y Obelix al cine. Pero bueno, que eso no deja de ser una opinión mía, ¿sabes? Yo casi ninguna, de cómics, porque ni Mortadelo, Filemón también, Super López, que lo hicieron también. Es verdad que quizá los cómics, lo que tú decías, como al tener imagen, la tienes como tan metida la imagen en la cabeza que yo no recuerdo así Claro, así de claro. cómic, no. Y las de Asterix para nada, Claro. para nada. Intentaron aquí con la de Mortadelo y Filemón y tampoco me pareció nada del otro jueves la de Mortadelo y Filemón, porque es muy difícil cuando tú tienes un concepto de un personaje que te lo cambien y que te entre por los ojos, es muy difícil. Entonces, bueno, De todas pero maneras, son... aunque son lenguajes tan distintos, el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario, pero yo creo que es verdad que a los que nos gusta leer, eh, qué difícil es, digo, porque yo recuerdo seguro que lo has leído, ¿no? El nombre de la rosa, Sí, eh, sí, o sea, lo que en el libro pueden ser 10 páginas, claro, en la película es un movimiento claro. de cámara. Porque lo que en el libro te Ujú. está describiendo una habitación, cuando te está describiendo la biblioteca, claro, en la película son 5 segundos de un plano en el que mueve la cámara. eh, no sé, yo personalmente es que creo que es difícil, ¿verdad? Porque a quien nos gusta leer, claro, la lectura te hace imaginar tanto, te hace tú crearte en tu Claro. cabeza y disfrutas, iba a decir casi el triple, ¿no? Sí, 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 sí. Es mucho más bonito leer es mucho más bonito porque tú te estás formando un personaje tan tremendo en el sentido que quieras. Y fíjate que Guillermo de Baskerville, Sean Connery, está bastante en lo que yo me habría más o menos imaginado en la novela. Pero luego, efectivamente, claro, es un tocho y eso pásalo a una película. Igual que con la de La aventura quinocial de Lope de Aguirre de Sender, cuando la pasan al cine, pues claro, un mamotreto, que además recuerdo que tuve que hacer un trabajo en el colegio y aquello era lentísima la obra y la película, pues tampoco, no es muy difícil. Tanto resumirlo en un espacio que es una película. Te tendrías que ir a las películas de von Stroheim que dicen que duraban 14 y 15 horas. Pero vamos, hoy en día eso es inviable. Fíjate, yo quien también, y me llama mucho la atención, creo que no ha conseguido, son las de Pérez Reverte, ¿verdad? Me parece que Sí, sí, es sí, mucho sí, mejor la sí. novela, pero claro, en esto él está en vida, él está muchas veces en los rodajes, digo, pero ¿cómo permitirá que se hayan hecho ciertas cosas, eh, no sé, me parecen Sí, como, no estoy, sé, Sí, estoy de acuerdo. Y Viggo Mortensen daría un poco el capitán a la triste, pero luego le faltan cosas a la película que hace que tengas más en mente la novela que la película, estás haciendo la comparativa constantemente y al final sales un poco como que aquí faltan cosas, te quedas un poquito con hambre sí, sí. de la novela en la película. Eso es. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Oye, y tú, amante de la literatura, amante del cine, em,
¿tú qué piensas que es intentando como meterte en la cabeza de un director, en la cabeza de un director, eh, qué sería más importante? ¿Ser fiel al libro o buscar más un cine, bueno, iba a decir funcionar como película, ¿no? Pues un cine como más comercial, más accesible al público, traicionar un poco quizá el libro para poder llegar mejor al público? A mí me gusta que se respete la esencia del relato, que la película no invente, que no, sino que copie lo fundamental. Eh, Bien es verdad que luego las adaptaciones hacen que muchas veces tú tengas un interés por, si han respetado el espíritu de la película, tengas un interés por ir al libro. Por ejemplo, una adaptación que me pareció buena fue la de Poco ruido y mucho ruido y pocas nueces, la de Kenneth Buenísima. Branagh, tal vez Sí, porque sí, fue sí, el sí. director y hace una adaptación ahí con Denzel Washington, tal, y hace una adaptación que a mí me gustó mucho y como que desenfada a Shakespeare. Y la que hizo en su día Pilar Miró con, ¿cómo se titulaba? El perro del hortelano, también Sí. desenfada mucho a Lope y tal y cual. Y seguramente creo que mucha gente entraría a leer a Lope porque tú oyes hablar de Lope de Vega o de Shakespeare y automáticamente piensas en algo que es un ladrillo. Y verdaderamente no es así. Como saben, no es así. Hay cosas que son ladrillos, pero la mayoría de las cosas son divertidas, son de enredo y tal y cual. Y también recuerdo que a mí me hace leerme, fíjate, una película de las primeras películas que yo vi de niño, Boyes, la de Gary Cooper del año 30 y tanto, 37, 38. Me hizo ver, no recuerdo el título el título, no, el nombre del autor era Percival, no sé cuántos, pero es un novelón. La película te ayuda a desentrañar un poco toda la madeja que tiene. No quiero hacer spoiler, pero es una película que recomiendo que la vea la gente, de aventuras preciosa. Es una especie de trampantojo cinematográfico y lo que me llevó a ver aquella película fue el espíritu de de la novela que estaba dentro de la obra. Entonces, claro, pues desembocas ahí, sin Ah, duda. fíjate, estaba pensando, las que sí que me suelen parecer como muy buenas adaptaciones suelen ser las de Agatha Christie, ¿verdad? Ah, también, sí, 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 En el sí, cine sí. gana, Es gana. que sí, sí, ahí, vamos a ver, yo es que soy muy amante del cine británico. Y claro, los actores británicos, como decía un amigo mío, tú le das a un actor británico una guía de teléfonos, aunque eso hoy en día ya no existe, pero cuando existían, la guía de teléfono, dice, empieza a leer la guía de teléfono, dice, cierra los ojos, y dice, y es como oír un poema de Shakespeare. Y es verdad, son, bueno, Kenneth Branagh, Emma Thompson, son de la Escuela de Arte de Teatro Clásico Inglés, y se nota mucho. Entonces, todos los actores británicos son tremendos. Así es, totalmente. Por ejemplo, sin ir más lejos, ahora está Gary Goldman, me parece fenomenal, porque nunca ves a Gary Goldman, sino que estás viendo al personaje. Yo qué sé, pues el de Harry Potter, el instante más oscuro de Haciendo de Churchill, y hay una película, hay una serie que se titula Slow Horses, que es una especie de torrente inglés, pero pasado por el tamiz inglés y los actores ingleses, que es buenísima y que también la recomiendo. Es torrente en inglés. Pero quizá por eso otra cosa que muchas veces digo aquí en el programa, digo, qué pena que en España nos hayamos acostumbrado a que nos hayan doblado las películas, porque claro, hablando de este Efectivamente. tipo de actores, hay que verlos hay que escucharles. Correcto. Mm, Sí, sí. Completamente de acuerdo. Si las puedes ver en versión original, mejor. claro, gana Mucho mejor, muchísimo. sin Y fíjate, duda. y estaba pensando, no sé si has leído o si has visto Reina Roja, ¿conoces estos libros que están ahora mismo? No sé si has visto la serie. Fíjate, yo creo que es de estas series en la que la serie eh, de verdad gana, o sea, aporta muchísimo al libro, porque al final está hablando de, es una investigadora, ¿no? Una policía que es súper Mm. dotada, súper dotada, ¿no? Y entonces es tremendo cómo a través de la imagen son capaces, digo, hablando de la serie, ¿no? Como de describir lo que en el libro pone con palabras, pero claro, meterte en la cabeza de esa mujer
Si no lo has visto, te la recomiendo muchísimo. Han sacado la primera Vale. temporada, que es el primer libro, Reina Roja, buenísimo, que entre otras cosas es genial porque el autor del libro hace un personaje en la Sí, hace un serie. cameo. Y aparte de ¿En que qué? es súper interesante, yo creo que la Ajá. serie aporta muchísimo al libro. Oye, Jaime, ¿y algún libro que tú piensas que es inadaptable? O sea, que esto no se ha hecho y que esperemos que no se haga jamás, que ni se intente llevar al cine. A mí me parece que son inadaptables las películas, los libros que van sobre deporte o sobre biografía. Sobre deportes, es que he leído recientemente dos obras. El ingenuo salvaje, que es sobre el advenimiento del rugby profesional en Inglaterra, y la biografía de Fouché, de Stefan Zweig. Pues cuando estaba leyendo El ingenuo salvaje, de repente recordé Invictus y está bien lo que es Invictus, es una epopeya en un momento muy delicado de la historia de Sudáfrica, que los Springboks ganen el campeonato del mundo, pues un poco como que salva aquella situación. Pero es muy mala, todas las escenas deportivas son malísimas. Sí recuerdo una película de deportes que se titula Juego de Honor, que está muy bien, es de las pocas películas que no tienen ninguna lista, que es muy redondita, que es sobre el mundo del golf y es muy divertida y se puede ver y es con valores, etcétera, etcétera. Y las biografías me parece que es muy complicado porque volviendo a lo de Goldman, eh, si el actor no cubre bien el personaje, estás viendo, pues yo qué sé, por ejemplo, Cary Grant. Cary Grant, haga la película que haga, yo siempre veía a Cary Grant, muy divertido, bueno, un grandísimo actor, sobre todo de comedia y tal cual, pero no es, pues imagínate que, te voy a exagerar, que fuese Kennedy, y nunca va a ser Kennedy Cary Grant, entonces tienes que buscar un actor que se meta en el personaje y que dé el personaje. Si es un actor que está muy encasillado, es muy complicado. Entonces, siempre me ha parecido que llevar una biografía, no te digo nada de la de Fouché, que es un tema muy complicado, al cine, al final no terminan. Por ejemplo, dos Juanas la Loca que recuerdo, una era Aurora Bautista y otra que se hizo recientemente, no recuerdo el nombre de la actriz, pero recuerdo a la actriz, pero no recuerdo a Juana la Loca. Entonces, es ahí donde yo creo que está el problema. Y luego también pasa a veces que hay actores, lo que tú dices, que son un poco planos, pero que es verdad que a lo mejor han conseguido hacer un papelón y ya siempre, veas lo que veas, siempre la cabeza te hace referencia a ese papel porque no han conseguido hacer otra cosa. Claro, ese es el problema. A Ese es el mí, problema bueno, que iba a tienes. decir, no voy a poner, iba a poner un ejemplo, pero digo, no, pobrecito. No, eso está feo, está feo. Oye, Jaime, se nos va el tiempo, qué pena, qué interesante, pero Ya hemos terminado. fíjate, Vale, pues se, fíjate, me se me ha hecho, se me ha hecho cortísimo, se me ha hecho corto. jolín, es que es un tema apasionante. Que Sí, sí, bueno, sí. oye, te espero aquí en plató, que tú quieres Sí, pues también. me habría encantado. En cuanto pueda, te aseguro que me escapo. Te invito a otra que sería, segundas partes nunca fueron buenas. Las segundas partes de las películas o remakes que se han hecho y tal, igual, pues, Oh, también qué sería bueno. interesante. Interesante, interesante. Oye, el apunto. Un abrazo, Jaime. Oye, que vaya todo bien. O- Otro para vosotros, muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo. Chao, buen fin de semana. Va. Esta vez os quiero recomendar una de las mejores películas que he visto sobre la dignidad del ser humano y su capacidad de superación, El milagro de Anna Sullivan. Se han hecho varias versiones de esta historia, pero la mejor es la de 1962, protagonizada por Anne Bradford y Patty Duke. Ambas ganaron el Oscar a la mejor interpretación femenina, la primera como actriz principal y la segunda como actriz de reparto. Se basa en la historia real de Anna Sullivan, una joven maestra especializada en la enseñanza de sordomudos que se empeña en recuperar un caso desesperado. La pequeña Helen Keller, ciega, sorda y muda desde los 18 meses a causa de una enfermedad. Anna se tendrá que enfrentar a la inteligencia de la niña, a su naturaleza violenta y a unos padres sobreprotectores. El milagro de Anna Sullivan es un tratado sobre la dignidad del ser humano y sobre su naturaleza. La historia de esta niña, ciega, sorda y muda, que no puede comunicarse con el exterior,
que es analfabeta funcional, emocional y espiritualmente, en buena medida a causa de la compasión exagerada que sienten sus padres por ella. Anna Sullivan, una maestra prácticamente ciega, es contratada por una familia para educar a su hija Helen. La niña tiene graves limitaciones y es incapaz de comunicarse con los demás, es irascible y caprichosa, y sus padres se ven sobrepasados y frustrados por la situación. El padre ya ha tirado la toalla y piensa que la solución es internar a Helen en un hospital para personas con enfermedades mentales. Han pasado muchas profesionales por su casa y sin resultado alguno. La madre de Helen, Kate, mantiene algo a la esperanza. No se resigna a que su hija pase su vida de esa manera. Se compadece de su pequeña e intenta enseñarla, pero le da pena y no es capaz de educar a su hija consintiendo todos sus caprichos. Anna va a realizar con Helen su pequeño milagro a base de constancia y firmeza, pero también de cariño. Ella ha vivido una infancia traumática en un orfanato, sufre una enfermedad que la ha dejado casi ciega y a base de perseverancia ha conseguido aprender el lenguaje de los signos y ser maestra. Al ver que su método no da resultado en casa de la niña, debido a que sus padres ceden a todos sus caprichos y se derrumba todo lo construido por Anna hasta entonces, esta decide llevársela a una casa cerca del hogar familiar. Allí, las dos solas se van a poner a prueba. Nadie cree en las posibilidades de Helen para comunicarse, especialmente su hermanastro, que dice que es un caso perdido y que Helen es casi un animal. No cree que un ser humano con tantas limitaciones pueda llegar a vivir una vida normal. Para Anna, sin embargo, esto es posible. Intuye que la niña está ansiosa por aprender, pero que hay que mostrarle el camino. Como dice ella misma, el pecado original es rendirse. Anna Sullivan es un personaje con muchísimas cualidades. Es constante, valiente, tiene sentido de la responsabilidad y una fortaleza a prueba de bombas. Ve a Helen como una persona y es consciente de que Dios nos ha dotado de la capacidad del lenguaje para expresar pensamientos y sentimientos, también para relacionarlos con los demás, con el prójimo. El trabajo de Anna no acaba al enseñar a Helen las normas básicas de urbanidad, como comer con cubiertos o sentarse a la mesa, ni tampoco enseñarle unas palabras básicas para comunicarse. Para Anna, Helen es una persona y hasta ahí la ha domesticado, pero no la ha educado. Anna es una mujer con una esperanza increíble, que quiere sacar de su alumna lo mejor que tiene y cree en su dignidad. Anna y Helen son dos personas auténticas, con una veracidad increíble. Anna es el ángel guardián de paciencia y constancia infinita y Helen es un alma perdida y confusa a la que su maestra intenta abrir la mente y el corazón a través de las palabras con las que podrá conocer a los demás y su naturaleza. Helen podrá con las palabras afianzar su identidad y alcanzar la libertad y la dignidad que debe tener cualquier ser humano. Las palabras, la posibilidad de comunicarnos, nos llevan a descubrir que no estamos solos y que hemos sido creados para amar y ser amados. Esta historia también es una historia sobre la educación, la pedagogía y también sobre cómo muchos padres pueden llegar a arruinar a sus hijos por no comprometerse e implicarse en su educación, colmándoles de caprichos y cediendo a sus exigencias. El exceso de protección por parte de los padres tiene como consecuencia hijos inmaduros e intolerantes a la frustración. La exigencia solo cobra sentido cuando nace del cariño verdadero. La exigencia, en el caso de la educación, no doblega la voluntad, al contrario, la motiva. La voluntad es una virtud que se adquiere con vencimientos y con motivos, y eso lo sabe Anna, pero no los padres de Helen, que no entienden al principio esta cuestión y lo que hacen es premiar las conductas negativas de su hija para que no moleste. Me gustaría destacar de Anna Sullivan las cualidades y virtudes que le llevan a no rendirse en su empeño de hacer de Helen un ser humano en plenitud, como la valentía, porque tiene una fortaleza impresionante, y también Helen se va a enfrentar a un reto que parece imposible, pero no se amedranta, al contrario, se enfrenta a retos cada vez mayores en la educación de su alumna. También Anna tiene las virtudes de la persistencia y la disciplina, imprescindibles para enseñar a una persona que se encuentra en un estado casi salvaje. Es una mujer apasionada y se involucra de manera total en la educación de Helen. Pone alma, corazón y vida en su tarea. Y por último, la generosidad. El sentido de la existencia de Anna es ayudar, enseñar, apoyar a Helen. Es decir,
que Helen aprenda a darse a los demás. De Helen destacaría la vitalidad. Esta niña vive en un mundo sin luces ni sonidos, pero disfruta y siente los olores, las texturas, los sabores. Por otra parte, es una niña muy curiosa con ganas de aprender y estas circunstancias serán su motivación. Finalmente, tanto Anna como Helen están llenas de amor y de esperanza. Las dos tienen una capacidad única para luchar por mejorar y por alcanzar metas que parecen inalcanzables. Por eso no desfallecen, especialmente Anna. A pesar de tener ya más de 60 años, El milagro de Anna Sullivan es una película que aguanta muy bien el paso de los años, porque nos habla de la importancia de la educación y de una educación, en este caso, con mayúsculas, que crea en el ser humano y que no se limite a una mera transmisión de conocimientos. La educación auténtica incluye la influencia de valores y virtudes. También nos hace pensar sobre el derecho a la vida y la dignidad de la persona. Esta película podemos encontrarla en Amazon Prime Video y en Filmin. Bienvenidos una semana más, queridos telespectadores de Canal Diocesano. Hoy nos vamos a ocupar de la banda sonora de la película Gladiator. Es una película estadounidense estrenada en el año 2000, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe. La banda sonora es de Hans Zimmer y Lisa Gerrard, con música adicional de Klaus Badelt y Jeff Rona. La película cuenta la historia de Máximo, general romano leal al emperador Marco Aurelio. Tras la traición de su hijo Cómodo, que asesina a su padre y ordena la ejecución de Máximo y su familia, el general cae en desgracia, aunque logra sobrevivir. Convertido en esclavo y luego en gladiador, Máximo lucha en la arena mientras busca vengarse de Cómodo en la ciudad de Roma. La película combina acción, drama y una reflexión sobre el honor, la lealtad y la justicia, así como una exaltación del valor trascendente de la familia. La genial banda sonora está hecha con orquesta sinfónica y sintetizadores y presenta referencias a la música hispana y africana, así como citas claras de la música de compositores como Holst, Sostakovich, Stravinsky y Wagner. Toda la música se estructura alrededor de 4 grandes temas musicales, 3 referidos a Máximo y 1 a Cómodo. Hoy vamos a analizar solo 2 de ellos, ambos vinculados a la figura de Máximo. El tema 1 es el tema de Máximo en su condición de militar. Es un tema musical enfático, amplio y poderoso, que reviste al protagonista de autoridad. Escuchamos el tema en 2 escenas, una en la que aparece el general en la escena inicial liderando a sus tropas antes de la batalla, y otra en la que el emperador Cómodo es incapaz de condenarlo a muerte ante una multitud que le ovaciona. Vemos estos 2 cortes seguidos. Still nothing? Not a sign. How long has he been gone? Nearly 2 hours.
vamos a escuchar un tema heroico, marcial, porque está asociado a la personalidad del general. Vamos a escuchar ahora un segundo tema, también de Máximo, pero en su condición de esposo y padre. La voz de Lisa Gerrard va marcando en este tema la trayectoria de Máximo en relación a su familia. En la primera escena de la película suena una voz femenina etérea y lírica, mientras aparece la mano del general acariciando un campo de cebada. En la siguiente escena, Máximo encuentra a su familia asesinada y la voz femenina reaparece dramatizada. Pero no será el final del camino, sino el comienzo de uno nuevo, el que habrá de conducirle a donde le esperan, que es la tercera escena, en la que la voz de Gerrard consigue formar un auténtico tema musical cuando Máximo, a punto de morir, vislumbra el más allá, su felicidad. Vemos los cortes. Lucius is safe. Go to them. De forma magistral, las dos facetas del personaje central son marcadas y acompañadas por la música de Zimmer y de Gerrard. Hoy quiero hablaros de una historia que toca el corazón,
y que nos recuerda que el amor verdadero se construye con fe, con paciencia y con compromiso. Prueba de fuego. Okay, let's roll. Memo, Captain Holt from the Albany Fire Department. We're gonna get you out of here. Let's go, let's go! 1, 2, 3! Esta película nos presenta a Caleb y a Catherine, una pareja que atraviesa momentos bastante difíciles y están a punto de separarse. Nos enseña que el amor no siempre es fácil y que requiere esfuerzo y dedicación, y que a veces hay que enfrentarse a las dificultades para salvar lo que realmente importa. Lo más especial de Prueba de Fuego es que muestra cómo la fe puede transformar vidas y las relaciones y cómo puede salvar un matrimonio. Caleb decide seguir los principios que Dios le enseña y comprometerse a amar a su esposa cada día, incluso cuando todo parece perdido. Esto nos recuerda que cuando confiamos en Dios y dejamos que Él guíe nuestro corazón, podemos superar cualquier desafío. La película también nos habla del perdón y de la humildad. Nos enseña que todos cometemos errores, que todos tenemos debilidades, pero que nunca es tarde para arrepentirse, para cambiar y para reconstruir. Esto es una lección muy nuestra, muy cristiana. La fe nos da fuerza para perdonar y para pedir perdón. Y el amor puede renacer aunque parezca imposible, aunque parezca que todo está perdido. Otro mensaje muy valioso de la película es que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Caleb solo dice que ama a su esposa, no solo dice que ama a su esposa, sino que trabaja cada día con paciencia y con perseverancia para demostrárselo. Y esto nos recuerda que nuestro amor y nuestra fe se viven en los detalles pequeños, cotidianos, en la forma en la que tratamos a los demás y en cómo actuamos, cómo vivimos con corazón sincero. Además, la película nos invita a reflexionar sobre la importancia de la oración y de confiar en Dios en los momentos de crisis. Ya os digo, aun cuando parezca que todo está perdido y no hay nada que hacer. Cuando Caleb empieza a seguir los principios del Señor y se entrega a Dios y comienza a ver los cambios reales en su propio matrimonio y en su propia vida, empieza a entenderlo todo. Esto nos recuerda que la fe no es solo creer, sino actuar y dejar que Dios transforme nuestro corazón y el de todos los que tenemos a nuestro alrededor. En definitiva, Prueba de Fuego no es solo una película sobre un matrimonio en crisis, es una historia que nos inspira a valorar el amor, a vivir con fe, a perdonar y a no rendirnos nunca ante las dificultades. Nos recuerda que aunque la vida nos ponga pruebas, Dios está con nosotros y puede ayudarnos a superar cualquier fuego que enfrentemos. Gracias por acompañarnos una semana más en nuestro programa En un lugar de película. Que la historia de Caleb y Catherine nos inspire a abrir el corazón, a fortalecer nuestras relaciones, a vivir con amor, con esperanza y con fe y a luchar por lo que verdaderamente importa. This whole love dare thing, it's not working. You can't love her because you can't give her what you don't have. You gotta beg God to teach you how to be a good husband. And don't just follow your heart, you gotta lead your heart. No love is not a fight, but it's something worth fighting. You gotta get out of the house, the room is about to give.